Vamos a continuar con nuestra serie sobre los atributos de Dios y con el tema la omnipotencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y pedimos tu ayuda. Ilumínanos, danos entendimiento para conocerte más. Sí, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El término omnipotente o todopoderoso proviene de dos vocablos. Uno de ellos es omni, que significa todo, y potente, que significa poder. Por tanto, alguien omnipotente es una persona que es capaz de hacer todo o cualquier cosa. Es alguien que lo abarca todo y que no tiene ningún tipo de dificultad. Un ser omnipotente es aquel que no necesita a nadie. Es poderoso en todos los sentidos. Tiene un poder inagotable, sin límite. Un poder infinito. Así es que definimos primero lo que significaba omni, que significa todo, y potente, que significa poder o ser capaz de hacer cualquier cosa que parezca imposible a la vista del hombre. ¿Nos hemos encontrado con situaciones imposibles? Les pregunto. ¿Verdad que sí? Y dijimos que también significa tener poder. Así es que omnipotente es aquel que es capaz de todo y que tiene todo el poder que existe. Mateo 19, 24. Y el Señor le decía a sus discípulos: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aclarando, dice ahí que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, y el ojo de una aguja no es la aguja que conocemos, sino el ojo de una aguja era un lugar muy pequeño, muy estrecho, donde los camellos, para poder pasar por ahí, y lo hacían con dificultad, tenían que agazaparse para poder entrar por el ojo de una aguja. Y dice que era más fácil que ese camello pasara por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Y qué es lo que dicen sus discípulos? Mateo 19, 25.
Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué? Porque ellos estaban entendiendo todo con una mente natural. Verso 26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora, viendo el contexto, ¿cómo es posible? Para Dios nada es imposible. ¿Cómo es posible que Dios cambie un corazón? No es posible para nosotros, ¿verdad que no? ¿Cuántas veces hemos querido cambiar a alguien? A alguien que quizás amamos, a alguien con el cual no estamos satisfechos de ciertas áreas y queremos cambiarlo. Y por más que nos esforzamos, no lo logramos. Porque solo Dios es poderoso. Solo Dios es omnipotente. Solo Dios puede hacer esos cambios en el corazón. Así es que si nos preguntáramos, pues ¿cómo es posible que Dios obra hablando del rico? Pues cuando Dios cambia el corazón, entonces los ricos son capaces de dejar la codicia, ¿verdad? Para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Si un rico es codicioso, el único que puede hacer la obra es Dios. Es el único que cambia el corazón porque es todopoderoso. Y el verso 27 dice, Mateo 19, 27, entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Estaba pensando de una manera muy natural. Si eso sucede con los ricos, y nosotros, dice Pedro, nos hemos esforzado mucho, hemos dejado todo y te hemos seguido, pues ¿qué tendremos? Así es que Pedro lo entendió con su mente finita. Y dice el siguiente verso: y cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, está dándole respuesta, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El Dios Todopoderoso tiene preparado un lugar para los que le siguen, ¿verdad? Y solamente Él lo puede hacer. Y solamente Él es el que da el lugar. Luego vemos una segunda palabra, todopoderoso, que también está en uno de estos pasajes de la Escritura, Génesis 17, 1. Y dice la palabra: era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuántos años? Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí menciona al Dios Todopoderoso y le dice: anda con rectitud. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo que lo iba a multiplicar.
Ahora notemos lógicamente el contexto. Quizás nosotros escuchamos esta frase, esta promesa, y Dios le dijo: yo voy a multiplicar tu descendencia. Pero bajo el contexto de Abraham se entiende cómo se manifestó el poder de Dios en ellos. Así es que le dio esa promesa de una multiplicación, hablando de su descendencia. No solamente una descendencia de que vas a tener lindos hijos, una descendencia espiritual a través de ellos. ¿Cuántos quieren una descendencia espiritual? ¿Verdad? Que digamos, nuestros hijos, nuestros nietos sirvan a Dios. Una descendencia, y de ahí se multiplicaran hacia muchos otros. Entonces el verso 3, Génesis 17:3 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Cómo mostró Dios a Abraham su promesa? Aun cuando Sara, su mujer, era estéril. Hebreos 11:11. Y ahí dice su palabra: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Notemos esa palabra clave: por la fe. Por la fe también la misma Sara. Así es que se necesita fe. Dios es todopoderoso, pero necesitamos fe para recibir las promesas. No escucho nada. ¿Están vivos? Yo estoy muy injundiosa. ¿Qué está pasando? Para cada persona su necesidad es grande, ¿o no es cierto? Su situación particular es grande. Y sabemos perfectamente que tenemos un Dios todopoderoso. Pero cuando estamos viviendo el problema y la situación, si nos dejamos llevar por el sentimiento, no significa que no somos seres humanos, que no sentimos. Claro que sí. Sentimos dolor, sentimos tristeza, sentimos en algún momento frustración, aunque sea por un momento, pero lo sentimos, ¿verdad? Y es cuando necesitamos ver a Dios como un Dios omnipotente, como un Dios todopoderoso, que puede con tu problema y con el mío. Amén. ¿Quién no está pasando por situaciones especiales? Y cada uno, su necesidad es grande. Y que a lo mejor decimos: no, nada que ver con la mía, es más grande que aquella persona, que la situación en aquella persona, ¿verdad? Pero cuando miramos al Dios omnipotente, entonces esa tristeza se puede convertir en paz. Esa tristeza se puede convertir en gracia. Porque la Biblia dice: el que esté triste, haga oración. El que esté alegre, cante alabanzas. El que esté enfermo, pida oración para que reciba sanidad. Si se fijan, en cada promesa siempre hay una condición. Y decimos: sí, Dios es todopoderoso, pero estoy triste. Sí, Dios es todopoderoso, pero estoy deprimido. ¿Por qué? Porque quitamos los ojos del Dios todopoderoso. Tenemos que fijar nuestros ojos en el Dios todopoderoso, pero también hacer la condición. Y ahí la condición era tener fe.
no mirar su propia condición. ¿Qué obstáculos había en la vida de Sara? Que no podía tener prole o descendencia. Número 1, era estéril. Ella no podía tener hijos. Humanamente, ¿cuántas mujeres? Muchas mujeres no pueden tener hijos. Y para el hombre es imposible. Y buscan y se hacen un tratamiento, otro tratamiento, algunas situaciones muy dolorosas. Pero ahí está el Dios Todopoderoso, al cual podemos ir. Así es que uno de los obstáculos era que Sara era estéril. Otra era que era de edad muy avanzada, era una anciana y no tenía la fuerza, hablando humanamente, para concebir. Aquí surge una pregunta: ¿por qué Dios esperó tanto tiempo hasta que Abraham y Sara envejecieran? Para poder darles ese hijo o esa descendencia. Pasaron muchos años antes de recibir la promesa. Pero en todo hay un propósito divino. Dios probó su fe. Dios probó la fe de Abraham. Dios probó la fe de Sara. Ellos tenían que reconocer que tener un hijo no dependía de ellos, dependía de Dios. Aún el sexo de nuestros hijos no dependió de nosotros, sino dependió de Dios. Yo recuerdo cuando estaba embarazada de mi hijo, nadie sabía que yo le había dicho al Señor secretamente: Señor, si tú quieres darme 2 niños o 2 niñas, está bien, pero mi deseo sería un niño y una niña. Que esos sean para tu gloria y para tu honra. Y yo recuerdo que cuando nos fuimos de misioneros a Argentina, vino un profeta bien certero. Y yo estaba embarazada y me dijo: el Señor te dice, ese que traes en el vientre es un varón. Y ese será un pastor apostólico. Y tu hija será una cantora profetisa en la casa del Señor. ¿Saben qué? Yo lo creo. Yo lo creo. Pero Dios prueba nuestra fe. Y cuando nació mi hijo, era un hijo. Dios no se equivocó. No era niña, era un hijo. Él sí sabía todo. Y después vino la niña. Pero firmes en la promesa de Dios, porque cuando nosotros nos fuimos a Argentina, yo creo que Dios me toma, me saca de la congregación y permitió que yo tuviera como una amenaza de aborto. Tenía como una placenta previa, me dijo el doctor. Y me dijo el Señor: es que yo te estoy preparando. Te vas a ir y yo te estoy preparando. Te estoy apartando. Y yo le dije al Señor, casi llegando el tiempo para irnos a Argentina: si eres tú, Señor, si eres tú quien me has llamado, entonces sáname. Me hicieron un chequeo y esa famosa placenta previa desapareció. Y fue perfecto y dije: sí, Señor, eres tú. Eres tú el Dios Todopoderoso. Dios prueba nuestra fe.
Ellos tenían que reconocer que tener un hijo no depende de ellos, sino de Dios, porque cada hijo tiene un propósito divino en Dios. Tenemos que estar atentos como maestros, tenemos que estar atentos como padres para entender eso. Tienen un propósito divino. ¿Cuáles eran los obstáculos de Abraham? Hebreos 11:12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, ¿cómo estaba Abraham? Ya casi muerto. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios mostró todo su poder haciendo que el cuerpo de Sara cobrara fuerza, siendo de edad avanzada, y diera a luz un hijo, el hijo de la promesa. Aunque otros piensan que hay otro que es el hijo de la promesa y siempre se están peleando, ¿verdad? El cuerpo de Abraham ya casi muerto. De ahí saldría la descendencia que sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Abraham es el padre de la fe. Dios lo saca de Ur de los Caldeos, de un pueblo pagano, y le place de una mujer estéril dar una gran descendencia. Ese es el Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Yo recuerdo mi concuño Alfonso Ruiz, que ellos fueron pastores en Santa Anita. Él se casa con la hermana de mi esposo, mi cuñada. Ella se casa ya grande y él también ya era grande y no podían tener bebés. El doctor le dijo que sus espermatozoides estaban secos. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? Y le dije, ¿sabes qué? Ustedes van a ver un hijo, pero lógicamente uno no habla por lo humano, sino por la inspiración divina. Y le puse las manos en el nombre de Jesús, ¿y saben qué? Tuvo su hija llamada Zoe, que se llama Vida de Dios y que está allá arriba tocando el pandero. Ya está casada con 2 hijos. Zoe, Vida de Dios. Dios puede hacer de lo imposible lo posible, sin tratamientos. Primero vamos a Dios, ¿qué les parece? Siempre vamos a Dios. No estamos menospreciando la medicina, porque Dios aún puede usar la medicina, si así quiere. Porque a veces pensamos, es que esto yo le pedí a Dios y yo pensé que Dios me iba a librar del dolor. Pensé que me iba a librar de ciertas circunstancias. Pero a veces Dios te dice, yo te sano, pero cambia tu manera de alimentarte. Yo te sano, pero es necesario que recorras ese camino. Es necesario que te trates. Es necesario que vayas al doctor. Es necesario que te cheques. Dile a tu compañero, ¿ya no estarán hablando de mí? ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Ellos se gozaron al ver a una hija y él, ustedes saben, él ya murió. Para Dios no fue imposible hacer un milagro con lo que parecía que ya estaba muerto. Ese es nuestro Dios todopoderoso, el que todo lo puede y que para Él no hay nada imposible.
Zoe tuvo unos padres que le enseñaron a caminar en el temor de Dios y tuvo luchas, pero supo obedecer. Y es una jovencita llena del Espíritu Santo, un ministro en la obra de Dios. Ahí está la descendencia, ¿verdad? La descendencia desde Abraham que nos alcanza a nosotros. Quizás tú y yo estamos viviendo algo que es imposible, hablando humanamente. Yo tengo situaciones en las cuales podría decir, es imposible. Y pudiera llenarme de tristeza y luego deprimirme. Pero de pronto miras al Señor Todopoderoso frente a ti. Y empiezas a orar y empiezas a interceder y empiezas a decir, Señor, tú eres poderoso, tú eres bueno. Señor, tú puedes llegar al corazón. Señor, tú puedes transformar. Señor, tú puedes restaurar. Tú puedes llegar hasta donde yo no puedo. Y nuestro ánimo se levanta y llega de pronto la esperanza. Cristo es nuestra esperanza, el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Qué le vamos a responder? Sí, Señor, yo creo que eres el Señor Todopoderoso y que no hay nada difícil o imposible para ti, Señor. Veamos Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Cuando el ángel fue y le anunció que iba a tener un bebé, también fue un milagro, ¿verdad? Porque vino el Espíritu Santo y sembró la semilla en el vientre de María sin haber habido ninguna relación hombre y mujer. De ahí surge el Hijo de Dios, encarnado. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Nada. Tenemos que aprender a ser más expresivos. ¿Sí? A ver, ahorita vamos a escenificar. No es cierto, estamos hablando del Dios Todopoderoso y tan. Pónganse de acuerdo con su cara. Estamos hablando del Dios Todopoderoso. Sí, y los veo con una indiferencia y yo digo, Señor, sálvame. Dios puede dar vida donde hay tierra seca y árida. Vemos otro ejemplo, el ejemplo de Marta y María. 2 hermanas que le mandaron a decir a Jesús, el que amas está muerto. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, he aquí el que amas está enfermo. Todavía no moría. Pero así dice. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Para qué era la enfermedad? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro.
Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cuántos días se quedó? 2. Quizás nosotros podemos decir, ¿por qué se quedó 2 días más? Dios es poderoso y todopoderoso, pero Él quiere cumplir sus propósitos. Y Él tenía propósitos al haberse retrasado. Juan 11:7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí o maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Jesús, venciendo todos los obstáculos como Dios todopoderoso y que todo lo conoce, dice, respondió Jesús, verso 9, Juan 11:9, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y después observamos cómo Jesús llega a la aldea y se encuentra con Marta. Estoy ahora narrando. Se encuentra con Marta y después con María, y las dos le dijeron lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El Señor se conmueve y llora. Vámonos al verso 39. Aquí observamos en acción al Dios Todopoderoso. Juan 11:39, dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, pero ya hiede, porque es de 4 días. Sí, pero Dios es Dios de los imposibles. Amén. No importa lo terrible que se vea el cuadro, Dios es el Dios de los imposibles. Juan 11:40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, ¿qué era? Exactamente lo mismo. No te he dicho que si crees, si tienes fe, ¿verás la gloria de Dios? ¿Ves tu cuadro difícil? Pero Dios puede. Dios puede. Amén. No te salgas de ahí. ¿Dejó Jesús de ser el Dios Todopoderoso porque Él no quitó la piedra? El Dios Todopoderoso no nos necesita para demostrar su poder. Pues fue Jesús que dijo la palabra poderosa, como lo vamos a ver más adelante. Jesús dijo: quiten la piedra. Verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Porque ya cuando llega Jesús, después de haberse retrasado, ya encontró a Lázaro muerto. Verso 42 dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Quiero que noten esto. Lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí vemos claro cómo el Dios Todopoderoso manifiesta su poder con un conocimiento profundo de los acontecimientos, porque sabía que la gente necesitaba creer en Él. Y el verso 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Cómo lo hizo? Imagínense la potencia, ¿verdad?
clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Fue una orden: Lázaro, ven fuera. Es impresionante ver el poder que salió de Jesús al clamar a gran voz. Aquí se manifestó el poder de la resurrección. Dios puede, conforme a su perfecta voluntad, porque así quiso manifestar su poder. Para Dios nada es imposible. Juan 11:44. Y el que había muerto, ¿qué pasó? Salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús, con poder, lo levantó de la muerte, pero él seguía atado, y alguien tenía que ayudarle, ¿no es cierto? Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Dios puede dar vida a alguien y seguir atado, con ideas, con pensamientos, con argumentos. Y el Señor dice: desatadlo y dejadle ir. Dios te puede usar a ti, maestro, para soltar a un niño que está atado. Quizás un consiervo tuyo, maestro, que su autoestima está hasta el piso, y tú le puedes mirar y le puedes soltar diciéndole: tú eres una persona valiosa. Estás aquí porque Dios te ama, estás aquí porque Dios te llamó, estás aquí porque Dios quiso. En nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Dios es el hacedor de maravillas, pero nosotros tenemos un trabajo en la obra de Dios: desatar a los que Dios les ha dado la vida, hablando espiritualmente. Desatar a aquellos que están atados con argumentos en su mente. Desatar a los que están oprimidos por el diablo, y no decir: otra vez con tus ondas, otra vez con tus rollos, otra vez con tus palabras negativas. No lo puedes desatar de esa manera. Pero el amor todo lo puede. Amén. Qué tremendo, ¿no? Podemos ser instrumentos de Dios para desatar y dar vida, para restaurar y dar vida, para liberar de la opresión del enemigo. Hay una señora que viene y me busca con un niño pequeño. Ella está desesperada. Ella de pronto no sabía qué hacer. Y decía: no sé lo que le pasa a mi niño, no se ve bien. Y él era un niño normal. Y yo le dije a ella: tú tienes el poder de Dios, tú tienes la autoridad de Dios para reprender toda obra del maligno, para reprender toda opresión del enemigo. Tú tienes el poder de Dios para desatarlo. Quítale todas las cosas que le están dañando. Amén. Tenemos el poder de Dios. Y yo le dije: tú depende de Dios, Dios está en ti, el Dios Todopoderoso está en ti. Ora por Él. Quítale cualquier cosa que está dañando su mente. Quítale cualquier juego agresivo que lo está dañando.
Quítale cualquier programa que está afectando su alma. A veces decimos, ay Señor, haz algo, pero nosotros no estamos haciendo nada. Nosotros no estamos desatando. Y tenemos el poder ahí en nuestro salón de clases para orar, para que Dios nos dé los ojos para ver cuando los niños están oprimidos. Quisiera que hiciéramos unos segundos una oración. Habla con el Señor en este momento y dile, Señor, úsame como un instrumento poderoso. Señor, yo te tengo a ti, el Dios omnipotente. Te tengo a ti como el Dios todopoderoso. Úsame, dame entendimiento, Señor. Dame de tus dones para poder ver, para poder entender, para poder conocer. Úsame, Señor, de una manera poderosa para orar por los que están oprimidos. Úsame, Señor. Gracias te damos por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por la obra del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Gracias porque Él ejecuta lo que ha visto y oído. En el nombre de Jesús, en esta noche, yo reprendo toda opresión del enemigo que ha venido sobre algunos de ustedes. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, toda opresión del enemigo, toda depresión, toda tristeza extrema, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, esto no es normal, esto no es natural. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Pide perdón, dice Dios. Pide perdón para que puedas soltar a otros. Abre tu boca con sabiduría para hablar lo bueno a los niños, para hablar lo bueno a las personas que amas. Produce la vida de Dios. Sal de tu escondite, dice Dios. Sal de tu escondite, porque quiero estar contigo cara a cara. Quiero amarte, quiero darte confianza, quiero darte seguridad. Quiero darte libertad. Te voy a instruir, dice Dios, te voy a instruir. Solo te pido que obedezcas. Porque yo te voy a decir paso a paso lo que tú debes de decir y hacer. Espera en mí, dice tu Dios. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios de toda esperanza. Yo soy el Dios que puedo transformar aquello que parece que está muerto. Reprendemos todo espíritu de confusión, toda confusión que ha venido, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Que tu temor repose, Señor,
sobre cada uno de los que estamos aquí presentes. Oh, mi Dios, que no tomemos las cosas ligeras, que quitemos el dedo amenazador y que podamos reconocer nuestras faltas, nuestras fallas, que podamos ser humildes. Sí, Señor. Sí, mi Señor Todopoderoso. Eclesiastés 11:5 y dice así: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Yo te pregunto, ¿tú sabes cómo crecen los huesos de un bebé en el vientre de la mujer encinta? Sabes que se forman, pero ¿cómo? No lo sabes. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba chico, tenía como 6 años, tenía la promesa y la palabra de Dios, pero también sabía yo que el enemigo quería destruirlo. Y oraba por él en las noches. Y Dios me dio esta escritura. Y me dijo: tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. ¿Así ignoras cómo yo estoy obrando en la vida de tu hijo? Y me dijo: no tengas temor. Él será mi ministro competente y yo lo sostendré. Así me dijo. Y he peleado por mis hijos, porque tienes de pronto la palabra, pero el enemigo no quiere. Y ahora que lo veo como un hombre de Dios, estudioso en la palabra, lleno del Espíritu Santo, y que sé que Dios está permitiendo que pase muchas pruebas, y entiendo que el Dios Todopoderoso lo hace con un propósito, porque lo está enseñando, porque lo está formando, porque quiere que tenga un corazón conforme al del Señor. Qué hermoso. Ignoramos cómo Dios obra en el corazón, pero llega el momento en que vemos la obra de Dios manifestándose en las vidas. Quizás tú tengas alguna situación, una situación difícil, y esa situación difícil hay que ponerla delante de Dios. No desanimarnos porque vienen situaciones difíciles o porque nos tenemos que esforzar en aquello que Dios nos está pidiendo. Pero nunca pierdas de vista al Dios omnipotente y todopoderoso, que Él es el único que hace maravillas, es el único que puede cambiar la mente y el corazón. Es el único que puede hacer nacer a alguien de nuevo. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Dios, al hacer milagros, puede no cumplir las leyes de la naturaleza
de la física y de la lógica, o las utiliza de forma diferente. Este poder puede existir y de hecho se pueden observar día a día diferentes acontecimientos o milagros que desafían este tipo de leyes infranqueables para el ser humano. Como lo hemos hablado, Dios resucita muertos, Dios convirtió el agua en vino en aquella boda, Él caminó sobre las aguas y resucitó de entre los muertos. Ese es el Dios todopoderoso que tenemos. Amén. Así es que si verdaderamente creemos en el Dios todopoderoso, vamos a ponernos de acuerdo con nuestra cara, ¿no? Y de decir, ¿de veras es todopoderoso? ¿Tú crees que yo puedo cambiar a tu esposo? ¿Tú crees que yo puedo cambiar a tu esposa? ¿Tú crees que yo puedo suplir esa necesidad? ¿Tú crees que yo puedo con ese problema? Que se note. Tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Vamos a orar. Vivamos con el Dios Todopoderoso. Que se note. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra que no regresa vacía, sino que hace lo que tú quieres y será prosperada para aquello para lo que es enviado. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Hoy te conocimos en esta dimensión. Ni siquiera pudiéramos medir tu omnipotencia y lo que tú eres capaz de hacer. Solamente te decimos, Señor, que sí creemos en ti, sí creemos en tu palabra, sí creemos que tú lo puedes hacer. Que tu nombre sea glorificado, exaltado. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga.